Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso estar con ustedes cada día. Esta madrugada fueron liberados en Nicaragua 56 presos políticos más, entre ellos 2 periodistas del canal 100% Noticias, Miguel Mora y Lucía Pineda, detenidos desde el 21 de diciembre pasado. El director del canal, ella, su jefa de información. Ambos perdieron la libertad luego de un allanamiento a la sede del medio de comunicación, cuando por orden del régimen de Daniel Ortega fue sacada del aire su señal. Mora y Pineda salen por la aplicación de la criticada ley de amnistía que aprobó la mayoría sandinista de la Asamblea Nacional de Nicaragua el pasado fin de semana y que garantiza la libertad de todos los llamados presos políticos y, a decir de muchos, la impunidad de los opresores. Hacemos contacto con Dalia Ocaña, Daliana Ocaña, periodista de nuestra cadena aliada, La Voz de América en Managua. Daliana está en vivo y directo. Daliana, bienvenida, buena tarde. Buenas tardes, Idania. Efectivamente, esta madrugada el gobierno de Nicaragua hizo efectiva la ley de amnistía, ley mediante la cual se otorga un perdón a los considerados presos políticos, entre ellos los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, pero también líderes campesinos y líderes universitarios, entre los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, Lener Fonseca, también el universitario, otros líderes como Durán Suazo y Francisco Fajardo, que esta mañana en horas de la madrugada fueron trasladados hasta su casa por medio de la Cruz Roja Internacional. Daliana, ¿se espera que en las próximas horas otro grupo de presos políticos pueda ser liberado? No, porque este era el último grupo de los considerados presos políticos que aún permanecía en el sistema penitenciario. El modelo para varones, la esperanza para mujeres acá en Nicaragua. Esto según lo que reconoce por lo menos el gobierno del presidente Daniel Ortega. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia habla de más de 100 presos políticos que todavía permanecerían en las cárceles. Sin embargo, esta lista no ha sido oficializada por el gobierno y se desconoce si estos considerados presos políticos estarían dentro de la lista consensuada. De primera mano, los presos políticos considerados presos políticos dentro de la lista consensuada, hoy se culminaba ya el proceso de libertad de todos ellos. ¿Y coincide esta lista con la que tienen las organizaciones defensoras de los derechos humanos? Digamos que hay un déficit, no hay una variación entre cada una de las listas, porque esa lista fue la que se logró consensuar entre la oposición, el gobierno y la Cruz Roja Internacional. Sin embargo, hay la alianza, la oposición de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia habla de más de 100 presos políticos que aún no han sido conciliados, es decir, que no están dentro de esta lista, y el Comité Pro Libertad de Presos Políticos mantiene una lista de más o menos 180. Estos considerados presos políticos no estarían dentro de la lista conciliada, pero además hay un considerable número de desaparecidos. Todavía no hay como una unanimidad en cuántas personas están desaparecidas que estaban dentro de la lista de presos políticos, pero que ahora sus familiares se han dado cuenta o han pasado a la lista de desaparecidos, que este sería un trabajo previo para organismos de derechos humanos lograr consolidar estas listas. Daliana, en relación a los desaparecidos, ¿el gobierno de Ortega ha dado algún tipo de explicación?
Por el momento no, por el momento el gobierno del presidente Ortega no se ha referido a estas listas de desaparecidos. Es todavía el tema pendiente para los organismos de derechos humanos y también para el Comité Pro Libertad de Presos Políticos y las Madres de Abril, o con lograr consolidar una lista de personas desaparecidas durante la crisis social. Daliana Ocaña, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América. Daliana, muchísimas gracias. Buena tarde para ti. Buenas tardes. Precisamente a esta hora, cuando son las 5:09, acaba de cambiar el reloj en la costa este de los Estados Unidos. Quiero saludar a los periodistas que han sido liberados el día de hoy. Miguel Mora, director de 100% Noticias, y Lucía Pineda, jefa de información del mismo medio. Miguel y Lucía, bienvenidos a la tarde de NTN 24. Gracias a ustedes, allá. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias. Hoy celebramos la libertad de ustedes dos, de estos comunicadores. Y justo quiero comenzar por allí, porque lo que no podemos olvidar es que nunca Miguel y Lucía debieron estar presos. No había razón para ello. 5 meses después quiero preguntarles, ¿por qué fueron detenidos? Bueno, por hacer nuestro trabajo, Idania. Nosotros contábamos la verdad, la gente se abocaba a nuestro canal de televisión, a 100% Noticias, para denunciar las diferentes anomalías, violación de derechos humanos que hacía pues la Policía Nacional. Y la gente se convirtió en nuestros reporteros, nos enviaban los videos y las evidencias pues eran contundentes, que todo pues señalaba pues a una represión brutal a que fue sometido el pueblo de Nicaragua, y también que le emprendieron desde un primer momento con los periodistas y medios de comunicación desde el 18 de abril del año pasado. La agresión a 100% Noticias está bien documentada desde el 18 de abril del año pasado. Robo de equipos, 19 de abril, censura por 6 días, solo porque el gobierno no quería que informaran y también que se sacara a 2 programas de televisión que son bastante críticos, el de Jaime Arellano y también el del colega Luis Galeano. Miguel pues tuvo una posición donde él dijo que no, que ellos se quedan en sus programas, en su espacio, y que 100% Noticias iba a informar y no poner videos musicales, ¿verdad? Mientras habían tantas protestas en Nicaragua en ese periodo. Luego pues se dio también otros robos de equipos a los periodistas, no solo de nosotros, sino de otros medios de comunicación, la persecución brutal que recibió Miguel y Verónica, amenazas de policías de la Dirección de Operaciones Especiales, y que le decían que se callara, que dejara, como dicen aquí en Nicaragua, discúlpame la palabra, que dejara de joder. Entonces, fue muy intensa. También para el personal, el hecho de que tengas policías enfrente del canal es una amenaza. Yo en varios momentos me salí a entrevistarlos y les preguntaba el objetivo de su presencia ahí, pues nos contestaban. Y bueno, hasta que se dio como el jaque mate según el gobierno, porque ellos vieron como un trofeo, digo yo, para sus simpatizantes, el hecho de que se cerrara 100% Noticias, el hecho de que se llevaran presos a Miguel, claro, porque contra él iba la orden de captura. Y yo en broma le decía a Miguel, yo creo que a mí me capturan, le digo, porque yo di la última hora de que te llevaban preso, porque no llevaban orden de captura para mí. Y como que se arrepintieron, y yo estaba ya a punto de darme a casa de Verónica ese día, el 21 de diciembre, que nos traía la policía porque dijeron las mujeres van a su casa. La orden de captura era para él. Se regresan, me dejan a mí solo en el chipote y ahí quedamos. Pero bueno, Miguel, le digo, desde las celditas que tenían ahí las preventivas, cerramos con broche de oro, informando. A toda dictadura le gusta censurar. A nosotros nos advirtieron, inclusive unos días antes, sí, si informás, te puede pasar esto. Y nosotros tomamos la decisión editorial y de principio periodístico, nosotros vamos a estar al lado del pueblo, vamos a informar la represión y lo que pasa. No sabíamos que el gobierno iba a llegar a la masacre. No sabíamos que el gobierno iba a ordenar disparar a matar a los niños, a jóvenes, al pueblo de Nicaragua, a llegar a tantos muertos. No sabíamos que iba a llegar a tantos errores. Por informar, porque 100% Noticias se convirtió en la voz del pueblo en ese momento, es que
nos censuran, nos toman el canal y nos echan presos por 6 meses. Son 6 meses de cárcel. Miguel, en las primeras declaraciones que has dado el día de hoy, hablas de tortura. Más allá de la tortura misma, que significa perder la libertad, ¿a qué te refieres? La tortura de golpes, quiebra de manos, quiebra de las manos, la tortura psicológica, el aislamiento espantoso, la forma en que tratan y la orden de dar el aislamiento, ni a los animales se les trata de esa manera. Yo creo que si se tratara de esa manera a cualquier animal, el animal se moriría. Nosotros vimos cómo disparaban en contra de los muchachos que estaban protestando al interior del preso político. Vimos cómo disparaban los guardias hacia ellos. Fuimos testigos de cómo los golpeaban con esposados con las manos hacia atrás, los pateaban en el pecho. Constantemente éramos amenazados si actuábamos de una u otra manera. La tortura en Nicaragua se da todos los días. El mismo hecho de ese régimen tan brutal de meterte como en una tumba para que ahí desaparezcas por completo, en nuestro caso por 6 meses, pero llevan gente que lleva 8 años de prisión por algún pleito político, porque a algún sandinista se le ocurrió que le gustaba la empresa de alguien y le inventaron un juicio. La tortura se da desde la misma tortura física de golpes hasta la muerte inclusive. Tal es el caso que tenemos que lamentar de la muerte de uno de nuestros compañeros presos políticos, don Eddie Montes. Lucía, voy contigo. En todos estos meses que estuviste privada de libertad, casi 6 meses, como dice Miguel, ¿cuál fue tu noche más oscura? Mira, yo trataba de ser positiva, pero sí el tema del aislamiento pues me marcó mucho. Yo no tenía vecinos, le decía a Miguel allá en Esperanza, en el sistema penal, vecinos, o sea, otros reos pegados a la celda mía. Yo pasaba en silencio prácticamente las 24 horas. Me refugié mucho, ¿verdad?, en la palabra de Dios, en Dios, y yo le decía como 20 veces al día: nosotros somos libres para la gloria de Dios. Y hacía yo mis cultos de alabanza y leía, y a veces le decía al custodio que estaba afuera, la custodia, mire, le quiero compartir una palabra de Dios, y ella me escuchaba, me decía amén, amén, porque yo traté de mi forma. Yo le decía a la directora del penal que yo no iba a armar contienda, yo no quiero armar pleito con nadie, aquí voy a estar tranquila, ¿verdad? Su deber es cuidarme, que no me pase nada y servirme, ya que me llevan la comida, que me cuidan, si me tengo un dolor, me llevan al médico. Pero lo que les decía es que no me estuvieran filmando, porque todos filmaban. Abrían esa puerta de la celda y me estaban filmando. Recibía la visita de familia y filmaban. Recibía mi oración, todo era filmado. Y se lo dije en varias ocasiones. Pero bueno, ya de último como que bajaron ellos la intensidad en cuanto a esas filmaciones. Pero sí mucho el tema del aislamiento. Yo pasaba completamente sola, pues no tenía con quién hablar. A veces me ponía a leer en voz alta la palabra de Dios para no perder mis capacidades del habla. Y en el Chipote, pues duro el hecho de que tenga 2 semanas que pasé defecando en mi propia mano porque el inodoro estaba taqueado. Yo les decía que eso no servía, cámbiame de celda, por favor, y ellos no, como que le entraba aquí y le salía aquí a los policías. Fue hasta que llegó la Cruz Roja Internacional que cambió esa situación carcelaria y me pasan a una celda junto con otras 3 compañeras donde todo servía, ¿verdad? Esas celdas son oscuras, pues son totalmente inhumanas. Yo les decía a los policías, este Chipote tenía que haber desaparecido desde 1979, no entiendo por qué todos los gobiernos que han pasado en este periodo hasta la fecha lo dejaron ahí vivo, el Chipote. Y te digo, nuestra actitud fue hasta de bendecir, como tenían ahí presos. Hacíamos cultos en la noche y en el Chipote y cada celda daba su testimonio,
su alabanza, su palabra o su prédica, alguien nos distribuíamos. Y yo tal vez físicamente no conocía a los varones que eran bastante que estaban ahí, pero sí lo reconocía por sus voces. Ya nos comenzamos a conocer por la voz. ¿Ya? Y bueno, te digo pues que tal vez ellos se quedaban asustados. Estos los tenemos presos y nos dedican cultos precisamente pues para quienes nos tienen ahí, ¿verdad? En una situación carcelaria. Miguel, ¿cómo era ese compartir con el resto de los presos? ¿Cómo era esa cotidianidad puertas adentro? Es un gran galerón. Son celdas de 2x3 completamente selladas, pero como también el techo es de concreto, el sonido viaja como una especie de eco. Entonces nos comunicábamos por gritos, de la celda 13 a la 26, por ejemplo, de la 1 a la 7, era todo por gritos a través de la ventana o por debajo de las ranuras de las puertas de metal. Los cultos se hacían desde cada uno, ¿no? Cada quien se organizaba de tal manera que le tocaba la alabanza o una lectura bíblica o una prédica para darnos información inclusive de si llegó un familiar o no llegó un familiar, pero todo se manejaba, nosotros no podíamos salir del espacio de 2x3. ¿Estaban distantes el uno del otro? ¿Ustedes tenían comunicación? En Chipote tuvimos... A Miguel apenas le escuchaba cuando estábamos en el Chipote, ¿verdad? Que es el auxilio judicial de la Policía Nacional. Apenas le escuchaba ya. Y yo me subía en unos ventanales metálicos y comenzaba yo a hablar. Miguel. O sea, le gritaba a Miguel. Pero claro, Miguel tal vez no podía escuchar. Y yo gritaba y también me ponía como a predicar, porque tal vez me tocaba la prédica ese día. En el sistema penal de mujeres, obviamente, no tenía acceso a Miguel, él estaba en el sistema penal de hombres. Son varios kilómetros de distancia. Sí, son kilómetros de distancia y yo estaba totalmente aislada, o sea, sin información, solo con información que lleva la familia. A veces la familia, claro, en 2 o 3 horas no te puede dar toda la información que está pues en el país. Y manejaban por mucha información las redes políticas, las pocas veces que yo las pude ver a ellas, pero yo estaba totalmente, me tenían como en una incubadora, no sé. Una tumba. La idea era meternos en tumba, hacernos desaparecer, quebrar nuestro espíritu, nuestro ánimo. La parte psicológica, ya, pero te lo digo, yo le pedí a Dios que me protegiera, o sea, Dios es mi psicólogo, mi médico, cuídame, y eso me ayudó mucho. No tienen ustedes idea cómo me ayudó, ya, la parte espiritual. Eso justo quiero preguntar. En una circunstancia como esta, ¿no se sale adelante sin Dios? Sin Dios nosotros no pudiéramos haber estado aquí platicando con vos. Pasamos no solo ese aislamiento, nos han disparado, nos han amenazado, nos han golpeado, nos han perseguido. Y Dios ha estado con nosotros y está con el pueblo de Nicaragua. Para un preso político en Nicaragua, bajo ese régimen de aislamiento, solo Dios es el soporte. Solo Dios te da la fortaleza para soportar con paciencia, con paz, algunas veces hasta con gozo. Imagínate, en medio de semejante prueba, solo el Espíritu Santo de Dios nos puede mantener con la mente limpia, todavía no volviéndonos locos o quebrantándonos completamente. Dios ha estado con nosotros y Él ha mantenido la promesa de que no solo está con nosotros, sino con todo el pueblo de Nicaragua. El pueblo de Nicaragua va a tener un nuevo gobierno y este gobierno va a ser democrático y va a ser respetuoso del Estado de Derecho y de los derechos humanos de todos los nicaragüenses. Y en mi caso, pues yo digo que yo me aferré a Dios. Desde temprano mi rutina era oración, alabanza. A las 6 de la mañana ya estaba con mi culto de alabanza, que era de 1 hora, pura alabanza a Dios.
al mediodía pura alabanza, a las 6 de la tarde pura alabanza. O sea, yo tenía como 3 cultos al día de 1 hora cada uno, y leía mucho la palabra de Dios, era compartida a la custodia que estaba en ese momento de turno, y comencé a escribir con mis sombras en papel higiénico la palabra de Dios, versículos para que no se me olvidaran en el papel higiénico. Comencé. Ya después, la semana pasada, que ya tuve acceso al lapicero y a una libreta que me lo regaló el nuncio apostólico, que nos llegó a hacer una visita a las mujeres, a las reas mujeres, y eso es lo que me mantuvo. Yo lloraba, o sea, porque uno se siente ese quebranto, pero luego de que lloraba me sentía mejor, ¿ya? Yo le decía, gracias, Señor, por darme fuerza y darme la paciencia. De por sí, yo tengo esta característica que soy como muy paciente. Creo que salí más. Súper paciente. Lucía Pineda, Miguel Mora, periodistas liberados el día de hoy en Nicaragua, con ellos estamos conversando. Lucía, en algún momento del día diste una declaración que tuve la oportunidad de leer, donde dices que a pesar de la violación de los derechos humanos, perdonas a tus carceleros. Ahora, les quiero preguntar, ¿una cosa es perdonar y otra la impunidad que parece garantizar la ley de amnistía aprobada por la mayoría sandinista en la Asamblea? Claro, Dios nos manda a perdonar y yo los perdono. Yo perdono a Daniel Ortega, yo perdono a Rosario Murillo, a todos los carceleros. Pero eso no quita que la justicia en Nicaragua, la verdad salga a luz, que se nos haga justicia, y no solo a nosotros como presos políticos que se secuestraron por 6 meses, sino por todos los muertos, las familias, las madres, los familiares, los esposos, las esposas de los fallecidos. La venganza es la que no está permitida. La venganza es del Señor, la venganza le pertenece a Dios, pero Dios es un Dios de justicia y es un Dios de derecho. Y aquí en Nicaragua se tiene que sacar la verdad. Tenemos que saber quiénes fueron los responsables, pero ya no con el proceso viciado y corrupto que nos llevan a nosotros, de inventarles mentiras, de condenarlos a priori, sino que tengan la posibilidad de una defensa. Nosotros nos perdonamos, pero se tiene que hacer justicia y paz en Nicaragua. Y yo los perdoné desde el primer momento, y le dije a Dios que los perdonara a ellos, desde el primer momento que me sacaron del canal enchachado, ¿verdad? Que me pusieron las bridas. Y lo dije en voz alta. El policía me ponía las bridas y yo le dije al Señor, perdonalo, Señor. Y lo dije en voz alta, antes que me subieran a esa patrulla. Y a cada policía que me hizo entrevistas, yo le digo, yo los perdono por lo que me inventen, por lo que manipulen, yo se los perdono. Pero ¿acaso sos Dios? Me decían, para perdonar. Pues Dios nos llama al perdón. Yo los perdono por los males que me están causando, nos están causando pues a nosotros como Miguel, Lucía y 100% Noticias. Y eso, y se lo repetía, pues, porque yo lo que más cuido es mi corazón. Ya, mi corazón lo tengo sano, sin resentimiento. O sea, cada quien, Dios le da su paga a cada quien de acuerdo a sus hechos. A Dios no lo podemos engañar. Lo que uno siembra, eso cosecha. Y ellos sembraron y van a cosechar en los próximos días. Bueno, en el caso de ambos han ejercido el principio de la misericordia, por decirlo de alguna manera. Miguel, Lucía, ¿cuál es el estado de 100% Noticias? ¿Van a continuar informando a través de esta plataforma? El canal está en manos de la policía, no nos dejan entrar. Desde el 21 de diciembre está un destacamento policial ahí. No sabemos, lo que pude observar yo en las cámaras de seguridad es que entraron, iban desbaratando a medida que iban entrando, buscándonos al interior del edificio. No sabemos cómo están, si se llevaron todo el control master, no sabemos las cámaras, no sabemos nada. Ortega tiene bajo la Policía Nacional el control, está confiscado del canal. Si no quiere ser acusado de ladrón, porque esa es la palabra, están robando una propiedad privada, porque nosotros somos inocentes, estamos completamente libres. La Policía Nacional nos tiene que regresar hasta la última grapa que nos confiscaron el 21 de diciembre. Nosotros el canal está en manos hasta este momento de esta declaración, en manos de Daniel Ortega y su policía sandinista.
Esperamos que lo regresen. Si no lo regresan, vamos a hacer otro canal. Vamos a hacer un canal mejor, con el apoyo del pueblo de Nicaragua, con la bendición de Dios, con el apoyo del pueblo de Nicaragua y de la comunidad internacional, porque el capital más grande de un periodista y un medio de comunicación no son sus instalaciones, es su credibilidad, y 100% Noticias es el canal del pueblo y siempre va a estar al lado del pueblo nicaragüense. Así es, así es. Quiero agradecer a Miguel Mora, director de 100% Noticias, y a Lucía Pineda, jefe de información de este medio, por estar estos minutos con nosotros en NTN 24, por compartir la experiencia o la vivencia de lo que fueron estos casi 6 meses privados de libertad. Celebramos esa libertad con ustedes. Bendiciones. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bendiciones. Bendiciones también para ustedes. Gracias de verdad por estar con nosotros. Rápidamente revisamos otros temas de la agenda informativa del día, pero no podía comenzar hoy de otra manera. Y fue maravilloso encontrar estos dos periodistas el día de hoy para compartir con ustedes lo que fueron estos meses privados de la libertad. Es noticia la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a quien nuevamente le fue negado un permiso de salida del país para visitar a su hija en Cuba. El fiscal del juicio del caso Vialidad, Diego Luciani, dictaminó en contra del pedido de Fernández, que había solicitado visitar entre el 2 y el 10 de julio a su hija Florencia Kirchner, quien recibe tratamiento médico en La Habana. En su dictamen, el fiscal recordó que los imputados tienen la obligación de asistir a las audiencias y consideró inviable el pedido al recordar la imposibilidad de llevar adelante el juicio en ausencia de la exmandataria acusada de corrupción. Es noticia Brasil, donde el Tribunal Supremo Federal retoma el debate sobre el pedido de liberación del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, preso por corrupción. La Corte puso en su agenda el análisis del habeas corpus presentado por los abogados de Lula tras una investigación periodística que reveló una serie de conversaciones entre fiscales del caso y el entonces juez Sergio Moro, hoy ministro de Justicia, poniendo en duda su imparcialidad durante el proceso. Los abogados de Lula cuestionan una negativa de liberación dictaminada por el Tribunal Inferior. El exmandatario purga, recordemos, desde abril de 2018, una pena de 8 años y 10 meses de cárcel por recibir beneficios de la constructora Odebrecht a cambio de contratos. Dale pues. ¿Qué es eso? ¿Ya se traspapela? Es noticia la situación en la frontera colombo-venezolana, donde sigue aumentando el número de personas que cruza por los puentes internacionales. Las autoridades mantienen a 500 hombres del ejército y la policía para controlar el movimiento. Informe de Diego de Pablos en la frontera. Diego. Buenas tardes, este es el panorama que se vive en el puente internacional Simón Bolívar y ustedes lo pueden apreciar, son centenares de personas los que a esta hora están atravesando la frontera hacia Colombia. El reporte de la Policía Nacional es que ayer 56.000 personas pasaron por los puentes internacionales, hubo un aumento de más de 15.000 peatones por estas estructuras y por ese motivo las autoridades han dispuesto de más de 500 hombres que están desplegados sobre toda la línea limítrofe, manteniendo el orden público y también evitando que se pase irregularmente la frontera. El paso de peatones por el puente Simón Bolívar en las últimas 24 horas aumentó en más de 15.000 personas. El flujo pendular del día de ayer fue de 56.000 personas sobre los puentes autorizados. Ante el incremento inesperado, las autoridades desplegaron un dispositivo de seguridad sobre toda la línea limítrofe entre los puentes Simón Bolívar y el Francisco de Paula Santander. Tenemos unidades de SMAT, de Ponalsar, tenemos unidades de la Unipol, unidades de Policía Judicial, de Inteligencia. Hace 24 horas las autoridades colombianas tratan de impedir el paso de personas por las trochas. En solo 24 horas, 200 personas han sido detenidas cuando intentaban atravesar la frontera de manera irregular.
Los usuarios de los pasos internacionales aseguran que los operativos garantizan la normalidad y seguridad en los pasos fronterizos. Gracias a Diego de Pablo, allí en la frontera. Recordemos que el fin de semana pasado fue que del lado venezolano y por disposición de Maduro se abrieron estos pasos. Primera pausa en la tarde de hoy. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, se las dejo en pantalla, siempre con información en tiempo real, y en mi cuenta personal leo sus comentarios. Al regreso, el presidente de los Estados Unidos evalúa la posibilidad de otorgar un estatus de protección temporal a los venezolanos que huyen de la crisis de su país. Ya venimos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está estudiando la posibilidad de otorgar un estatus de protección temporal a los venezolanos que huyen de la crisis generada por el régimen de Maduro. Recordemos que con un proyecto bipartidista, congresistas estadounidenses propusieron el TPS para los venezolanos. ¿Usted está considerando darle asilo a los venezolanos que se encuentran en el país? Bueno, nosotros estamos evaluando esto. Estamos muy involucrados con la crisis en Venezuela. Es algo horrible, una situación terrible. Ha estado ocurriendo desde hace unos años. En realidad comenzó de la peor forma durante la administración de Obama y Biden, pero ha estado allí por muchos años. Estamos evaluando esta posibilidad fuertemente. Y hoy en Miami, delegados del gobierno interino de Juan Guaidó aclararon las dudas sobre la recién aprobada medida que reconoce como válido para viajar a la Unión Americana el pasaporte vencido de los venezolanos. Ante la gran confusión sobre este decreto, el embajador en Washington, Carlos Vecchio, y el ministro consejero Gustavo Marcano explicaron el alcance. Paola Serna tiene la información. Paola, ¿qué dijeron los delegados de Guaidó en el estado de la Florida? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, hasta este momento y de acuerdo con lo que se anunció en esta conferencia de prensa el día de hoy, el único país que oficialmente ha reconocido el pasaporte vencido de los venezolanos como un mecanismo que se pueda utilizar para ser recibidos, para viajar y para salir del país es Estados Unidos. Es decir, las personas que tengan la visa al día pueden llegar a territorio estadounidense independientemente de que su pasaporte esté vencido y de la misma forma pueden salir del país. Ahora bien, en la conferencia de prensa enfatizaron en que se encuentran trabajando con las delegaciones de los países, principalmente de los 11 países del Grupo de Lima, que reconocen el pasaporte venezolano como un documento válido de identificación para que también sea reconocido en estos 11 países, además de Canadá y España, y que pueda ser utilizado como un mecanismo de viaje. Es decir, que desde estos países se pueda salir hacia Estados Unidos o entre ellos o entre los mismos países se reconozca el pasaporte vencido de los venezolanos. Es importante destacar esto, es decir, las personas ahora no es que vayan a poder ir directamente al aeropuerto de Caracas o a algún aeropuerto venezolano para salir del país con este documento vencido. Esto fue lo que explicó el embajador en Estados Unidos, Carlos Vecchio, sobre cómo o las ventajas que tendrá esta aprobación que ha hecho el gobierno interino de Juan Guaidó. Y yo destaco 3 aspectos que para mí son fundamentales. El primero es que puedes entrar a los Estados Unidos con tu visa y tu pasaporte vencido. Segundo aspecto que pueden hacer ellos, solicitar su visa. Quien no tiene visa y tiene un pasaporte vencido puede ir a la embajada de los Estados Unidos en el país que se encuentre y puede solicitar su extensión, su visa correspondiente y puede utilizar su pasaporte vencido en los términos que he dicho de 5 años. Y tercero, ese pasaporte también le puede servir acá como un documento pues, de identidad para los trámites respectivos que tienen que ver con, por ejemplo, la emisión de una licencia. Varios países, en total 11, asumieron la Declaración de Quito sobre migración venezolana y allí se comprometían a aceptar pasaportes vencidos con fines de movilización de todos los venezolanos por cada uno de esos países. Bueno, ahora el exhorto y el trabajo de toda nuestra misión diplomática en cada uno de esos países es que sea acatada esta resolución, tal y como lo ha hecho los Estados Unidos. Durante esa conferencia también se le cuestionó al embajador Vecchio sobre su opinión de las recientes declaraciones del presidente Trump sobre la posibilidad de otorgar un estatus de protección temporal para los venezolanos que se encuentran aquí en los Estados Unidos, y esto dijo el embajador. Yo digo que sí es una medida importante, es una medida histórica, que mucha gente cuando empezamos esto me decían, Estados Unidos no va a hacer eso nunca, no lo van a hacer.
Y nosotros dijimos, hay que lucharlo por esto. Y estamos pidiendo cosas positivas para los venezolanos, que ayudan a los venezolanos. Y se logró. Paralelamente hemos venido trabajando la permanencia de los venezolanos acá, su estatus acá. Y sobre todo, y hago este llamado también, para que ninguno sea deportado. Para que ninguno sea deportado. No solo estar legalmente, sino aquellos casos que estén, por ejemplo, en cualquier momento a punto de deportación, que eso se pueda parar. Una recomendación que dieron el día de hoy las autoridades del gobierno interino de Juan Guaidó aquí en la ciudad de Miami es que las personas lleven consigo impreso el documento del Departamento de Estado en el cual se dan estas directrices que han sido ya autorizadas por el gobierno estadounidense para permitir y aceptar el pasaporte vencido de los venezolanos. Es la información desde Miami. Soy Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola. Gracias por la información. Son las 5:44 minutos hora costa este. En Washington, defensores de los derechos humanos y opositores al gobierno de Daniel Ortega, y retomamos este tema, en Nicaragua denuncian que el proyecto de ley NICA-AT, aprobado por el Congreso estadounidense en diciembre de 2018, no se está aplicando. Los expertos hicieron la denuncia ante el Subcomité del Hemisferio Occidental de Seguridad Civil y Comercio sobre la crisis en Nicaragua. Emiliana Molina tiene el reporte en la capital de los Estados Unidos. Emiliana, buena tarde para ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues lo que piden los expertos el día de hoy en esta audiencia es la implementación al 100% del proyecto de ley NICA Act que se implementó en diciembre de 2018, fue aprobado por el Congreso en Washington, D.C. Sin embargo, también están pidiendo acción de parte de los organismos multilaterales, como por ejemplo le están pidiendo al Departamento de Estado y al Departamento de Tesoro que tomen las medidas correspondientes para restringir las instituciones financieras como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Damas y caballeros, gracias a todos por estar aquí hoy en esa audiencia sobre la situación en Nicaragua y el régimen de Daniel Ortega. Quiero recordar mi apoyo para el pueblo de Nicaragua. Y nosotros estamos dispuestos a trabajar directamente con el Congreso de los Estados Unidos para identificar a aquellos funcionarios del régimen responsables por violaciones a derechos humanos que deben ser sancionados de acuerdo a esta ley. Los expertos también aseguran que por parte del gobierno de Daniel Ortega, él simplemente tiene las intenciones de que se le suspendan las sanciones con la liberación recientemente de los presos políticos, pero que él en realidad no tiene buena fe de continuar con las negociaciones o aliviar la situación por la que atraviesa Nicaragua. Esos prisioneros nunca debieron estar en prisión. Esos son ciudadanos nicaragüenses que han sido injustamente, arbitrariamente detenidos y perseguidos. Son víctimas de una dictadura. Si Ortega quisiera dar muestras de seriedad, de disposición para fortalecer algo de su credibilidad, que la verdad es que a nivel internacional y nacional tiene muy poca, lo que debe ocurrir en Nicaragua es que se procese y se castigue ejemplarmente a los policías y a los parapoliciales involucrados en hechos atroces. Hasta ahora no hay ningún policía, ningún agente policial que haya sido investigado, ni menos aún procesado o condenado por violaciones a los derechos humanos, y el récord de Ortega en derechos humanos es deplorable. Sostenemos que es inmoral la utilización de seres humanos como piezas de negociación. Lo que Daniel Ortega ha hecho básicamente es tratar de detener sanciones, pero todavía tenemos que insistir en las sanciones porque no se han restablecido las libertades en Nicaragua, la libertad de movilización, la libertad de prensa, elecciones libres e internacionalmente supervisadas. Durante la audiencia, algunos legisladores le preguntaron a este grupo de expertos que qué más puede hacer Estados Unidos para ayudar a que el pueblo nicaragüense logre salir de esta situación, de esta crisis humanitaria que atraviesa el país, para que no termine al final del día como está Venezuela actualmente, a lo que los expertos respondieron que se deben tomar medidas inmediatamente como sancionar a personas individuales que están violando los derechos humanos en Nicaragua en cooperación con el gobierno de Daniel Ortega, también la congelación de bienes y por último la cancelación de visas de algunos de los funcionarios. Esta es toda la información que tenemos desde el Congreso. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, gracias por la información. Con José Miguel Vivanco y con Félix Madariaga se encontraba nuestro próximo invitado. Carlos Ponce
director para Latinoamérica de la Fundación Víctimas del Comunismo y profesor en la Universidad de Columbia. Señor Ponce, bienvenido. Buena tarde para usted. Hola, Irania. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a usted por acompañarnos. ¿Qué tipo de acción o qué tipo de sanción creen ustedes que se puede aplicar a individualidades? Escuchaba a José Miguel Vivanco decir que se ofrecen a colaborar con comisiones distintas para identificarlo. Yo creo que es fácil, digamos, esta tarea, ¿no? No es tan difícil. Sí, bueno, fíjate, desde que se empezaron a implementar sanciones utilizando otra ley que se llama el Global Magnitsky Act, se han sancionado solamente a 7 individuos, más Albaniza, que es la empresa venezolana nicaragüense. Esas son las únicas sanciones que se han implementado en casi 2 años para tratar de presionar al régimen de Daniel Ortega. Estados Unidos ha sido muy cauto en las sanciones. Yo creo que el embajador de Estados Unidos en Nicaragua le está dando como un espacio a Daniel Ortega para sumarse a las negociaciones y para ver si él cede dentro de su estrategia de negociación y empieza a tomar una ruta democrática que yo básicamente no creo que la va a hacer Daniel Ortega, simplemente maquillaje. Por eso es que estamos pidiendo que la NICAD, que ya se aprobó el año pasado, sea verdaderamente implementada, no ha sido implementada, y que se busquen sanciones a policías, a personas que han llevado estos grupos violentos de choque de Daniel Ortega, varios de ellos que se les sancionen, a miembros de los militares por no haber hecho lo que tienen que hacer, que es proteger a la gente indefensa y a los manifestantes, y que se busquen algunos empresarios que han venido colaborando también con el régimen. ¿Qué pudiera ganarse desde el terreno democrático en caso de aplicarse la NICA-AD? ¿Qué ha dejado, y perdonen la redundancia, de aplicarse de esta acta? Bueno, todavía no se han aplicado las sanciones económicas sobre la restricción de fondos que pueden ir del BID a Nicaragua, lo cual le ha dado aire este año al régimen de Daniel Ortega de recibir fondos por parte de la banca internacional. Ha recibido fondos del BICE, que es el Banco Centroamericano, ha recibido fondos de otros países, ha recibido fondos de Taiwán, ha recibido fondos de los coreanos. Eso le ha permitido tener un flujo de caja efectivo al régimen. De la NICAD permite unos niveles de sanciones económicas también que podrían ponerle presión al régimen. La NICAD además permite ampliar el marco de sanciones que se están haciendo y hacer unas sanciones más grupales, unas sanciones que sean de mayor cobertura. Y le da otras herramientas efectivas a la administración para ponerle presión al gobierno de Daniel Ortega y controlar además la inversión que se hace en Nicaragua. Señor Ponce, hoy se liberaron 56 presos políticos más, entre ellos periodistas como Miguel Mora y Lucía Pineda, que se habían convertido, digamos que en íconos, porque fueron sacados del canal, en fin, el canal fue confiscado. ¿Qué busca Daniel Ortega con estas liberaciones? Bueno, muchos de ellos no fueron liberados, sino excarcelados, y a alguna gente se les ha dado casa por cárcel. El régimen lo que está buscando es ganar tiempo, como siempre. El régimen quiere evitar las sanciones de la Unión Europea, quiere evitar mayores presiones internacionales, quiere evitar que los hijos de Daniel Ortega sigan recibiendo sanciones, que les ha dolido mucho este tipo de sanciones. Quieren negociar la posibilidad de que al régimen se le deje tranquilo, quieren tener aire para poder aguantar al 2021. Dentro de la mente de Daniel Ortega es sobrevivir al 2021, ofrecer ciertas concesiones electorales, ofrecer algunas concesiones de liberar a unas personas que no debieron estar nunca presos, y además ni siquiera que los está liberando, está dejando una puerta rotatoria para volverlos a arrestar nuevamente si se meten mucho contra el gobierno de Daniel Ortega y si retoman el activismo. ¿Apaga la polémica de la ley de amnistía? Que si bien pone a los llamados presos políticos fuera, también garantiza la impunidad de quienes los encarcelaron y de quienes los han torturado. Bueno, hasta ahora no hay una sola persona presa
por las muertes que se dieron el año pasado, por las torturas. Todos estos colectivos o grupos de choque o paramilitares que son parte de este entremado que tiene el régimen para protegerse no han sido sancionados, libremente han salido en público violentando los derechos humanos y no les han hecho nada. Y por supuesto creen que aprobando una ley de amnistía van a estar liberados de culpa y van a tener una impunidad completa. Pero yo lo he dicho en otras oportunidades, crímenes de lesa humanidad, violaciones de derechos humanos no son sujetos de leyes de amnistía. Así es. Carlos Ponce, director para Latinoamérica de la Fundación Víctimas del Comunismo. Gracias, señor Ponce, por acompañarnos como siempre. Muchísimas gracias. Muy buena tarde. 5:54 minutos. La Junta Nacional de Seguridad en la costa este. La Junta de Seguridad Nacional de Transporte de los Estados Unidos recolecta hoy los escombros del helicóptero que impactó el día de ayer contra la azotea de un edificio en la ciudad de Nueva York. Su análisis es clave para esclarecer las circunstancias alrededor de este accidente. El agente a cargo de esta investigación ya entrega un primer parte de trabajo adelantado hasta ahora. Alejandro Rincón, ¿qué dijeron las autoridades? Bienvenido, buena tarde para ti. Hola Idania, televidentes del Canal de las Américas, son las 5:54 de la tarde, hora local en la ciudad de Nueva York. A esta hora todavía están los agentes de la Agencia de Seguridad Nacional en el Transporte de los Estados Unidos en la azotea del edificio que fue epicentro de este incidente. Durante toda la jornada se han concentrado en recolectar por una parte los escombros de ese helicóptero que chocó en la azotea en el piso 54, al mismo tiempo que están terminando de recolectar evidencias adicionales como declaraciones de los testigos del incidente, así como otros registros de vuelo de la aeronave. Por ahora, el primer parte o avance en esa investigación que se ha entregado de parte de la NTSB nos deja algunos elementos claros, que por ejemplo en el helicóptero no habían cajas negras que permitieran entender un poco más sobre el recorrido de la aeronave. Sin embargo, hay otros instrumentos de vuelo que sí tienen unos registros que pueden ser recuperados para tratar de entender más algunos de los elementos, por ejemplo, mecánicos de la aeronave que pudieron fallar minutos antes del incidente. Adicionalmente, tenemos conocimiento algo más sobre la línea de tiempo alrededor del siniestro. Sabemos de parte de la NTSB que minutos antes de chocar contra la azotea había dejado a un pasajero en la ciudad de Nueva York y que ese pasajero incluso ya fue entrevistado por las autoridades y que no reportó ningún hecho inusual, de manera tal que son estas evidencias las que seguirán siendo parte del análisis de las autoridades. Escuchen a continuación algo más de las declaraciones entregadas hoy por la Junta de la Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos. Nosotros comenzamos la documentación de la escena enfocados en la preservación de la evidencia, como los restos y sus condiciones, los testigos y las grabaciones. No vamos a determinar la causa probable mientras estemos en la escena. Ni especularemos sobre las causas de este accidente. Pueden esperar un reporte preliminar mientras estemos aquí en Nueva York en 2 semanas. Es mi conocimiento que este vuelo no se le requirió ni intentó comunicarse con tráfico aéreo, así que per se no había una autorización, fue una decisión del piloto. El agente investigador Doug Bracey, a quienes ustedes acaban de escuchar, también precisó que en las próximas horas, posiblemente en la noche de hoy, los restos del helicóptero que chocó van a ser sacados ya de la azotea para ser transportados al hangar de la NTSB con el objetivo de avanzar en el proceso de investigación del accidente. Ese proceso, de hecho, es ahora un reto logístico para las autoridades, dado que transportar todo ese material desde la azotea debe hacerse en los ascensores o incluso por las escaleras de los 54 pisos del edificio, dado que la recuperación de ese material no puede hacerse por vía aérea. Adicionalmente, precisa la NTSB que la causa probable del accidente no se conocerá sino hasta dentro de un periodo de 18 a 24 meses, que es el lapso habitual que toman este tipo de investigaciones de siniestros aéreos en los Estados Unidos. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora en directo desde Midtown Manhattan. Continúen con más en la tarde.
Gracias, Alejandro, gracias por la información. Y antes de la pausa, noticia corta, se abre la posibilidad para el turismo fuera del planeta Tierra. La NASA anunció que desde el 2020 aceptará misiones particulares y de empresas para que se puedan alojar en la Estación Espacial Internacional. Las expediciones pueden durar un mes y tendrán un costo de $35.000 por noche. La NASA proveerá la estadía, el agua y la alimentación para quienes puedan pagar el costo, pero eso sí, este valor no incluye el traslado. Solo 2 compañías en el mundo ofrecen el boleto para llegar al lugar donde orbita la estación. Es ahí donde el presupuesto puede complicarse un poco más. Las empresas Space, con la cápsula Crew Dragon, y Boeing, que construye la Starliner, y llegarían a cobrar la módica suma de unos $58 millones por esta aventura. ¿Podrá usted ir a esta estación espacial? Tiempo de una nueva pausa en la tarde. Al regreso, Héctor Chamis estará con nosotros como cada semana. Ya venimos, muchas cosas para hablar con él, sobre todo de su columna publicada, La normalización del horror. Ya venimos. Continuamos con más en la tarde de hoy. El Parlamento venezolano rechazó el nuevo carné fronterizo que exigirá el régimen de Nicolás Maduro a los colombianos que ingresen a Venezuela. El documento entrará en vigor el 17 de junio, según anunció el madurismo. Para los diputados no representa sino otro control, otro negocio irregular por parte de quienes lo aplican. En Caracas, Luis Laya tiene la información. Luis. Hola, buenas tardes. El Parlamento venezolano y en especial el presidente encargado Juan Guaidó rechazaron la imposición de un nuevo carnet migratorio. Primera vez en la historia de Venezuela que se exige una medida de este tipo a los ciudadanos colombianos que intenten ingresar al país. Han señalado es una nueva traba por parte del régimen de Nicolás Maduro. Además, han indicado que posiblemente pueda tener un negocio irregular tras esta decisión. Por ejemplo, pedirle visa a otros países que no tienen la capacidad de emitir, que no tienen la capacidad de responder oportunamente, que es menos flujo de personas a Venezuela, la destrucción del aparato productivo, la destrucción y la entrada a Venezuela. Sabemos que este régimen solo representa muerte en este momento en Venezuela. Esto es lo que opina el Parlamento venezolano del nuevo carnet migratorio que anunció el régimen de Nicolás Maduro para los colombianos que intenten ingresar por la frontera. No hay hoy la capacidad en el país para sostener este mecanismo. No pueden ni siquiera emitir pasaportes porque hay retraso, porque los cobran, porque hay una burocracia exacerbada, porque no tienen los recursos, porque destruyeron el aparato de la administración pública nacional. ¿Cómo van a poder entonces emitir un carnet fronterizo? También los diputados por los estados fronterizos temen que esto pueda ser utilizado como una nueva forma de extorsión. Denuncian que las autoridades han convertido la frontera en un negocio. Sabiendo que toda medida, toda cuestión que imponen el régimen de regulación, lo que trae son consecuencias, lo que trae son mejoras del servicio, lo que trae son extorsiones, nuevas modalidades de extorsión a la ciudadanía venezolana. Tras el anuncio de ACNUR y la OIM sobre el aumento de la diáspora venezolana, 4 millones de migrantes rechazan las acusaciones de Jorge Arriaza de manipulación de cifras. Es una absoluta canallada de Arriaza, repito, pretender invisibilizar lo que está ocurriendo con nuestros venezolanos en el mundo y además en su desespero llega a, digamos, a unas acusaciones tan irresponsables como decir que hay un manejo inadecuado de las cifras. También denuncian que esto ha dado pie a que se entregue la frontera a grupos irregulares. Este enorme flujo migratorio que hoy recorre América Latina y recorre el mundo tiene su origen en este modelo, tiene su profundización en la usurpación. Prestando sus instalaciones como la sede del Consejo Municipal del municipio Bolívar en el estado Táchira para que miembros de la guerrilla colombiana sesionen allí y sigan dando directrices de carácter político y de seguridad para mantener el control irregular de los pasos fronterizos. Nuevamente este martes los medios de comunicación pudimos ingresar al Palacio Federal Legislativo, esto tras un forcejeo entre diputados y funcionarios militares, luego de que fuera impedido el acceso en horas de la mañana. Sigue un régimen persiguiendo, hostigando, acosando a la prensa libre, que de nuevo hoy logran ingresar, no es que pudieron entrar abiertamente o libremente como debe hacerlo la prensa libre y como lo hace en todos los parlamentos del mundo. Sigue militarizado parcialmente hoy el Palacio Federal Legislativo.
Asimismo, señalaron desde la Asamblea Nacional la grave crisis que se vive en los servicios públicos venezolanos. Han indicado que crearán un monitor de los servicios públicos para hacer seguimiento desde el Parlamento y poder realizar propuestas y también denuncias sobre la crisis que se vive en el país. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Olaya. Gracias, Luis, gracias por la información. Y a propósito de los temas migratorios, la columna de Héctor Chamis de esta semana que está transcurriendo trata precisamente estos temas y se titula La normalización del horror. Por cierto, que esa frase la pusimos sobre la mesa la pasada semana en nuestra conversación. Quiero saludar a Héctor Chamis en nuestros estudios en Washington, columnista, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. Héctor, buena tarde, gracias por acompañarnos. Hola Idania, un gusto, gracias por invitarme a estar aquí. No, gracias a ti por estar siempre con nosotros, ya analista de NTN 24, pues. Héctor, ¿cómo se normaliza el horror? ¿Cómo se normaliza y quiénes lo están haciendo? Y vamos por parte, porque creo que se hace de varias maneras y lo hacen desde varias posiciones. Y se normaliza por discusiones y conversaciones y narrativas que le despojan del horror, de la normalidad que supone todo lo que está pasando en Venezuela en relación al régimen de Maduro. Y son varios, efectivamente, como decís, son varios actores de la escena internacional importantes que tienen un discurso que lo normaliza, que de pronto lo normaliza quiere decir es normal que haya este éxodo, es normal decir que Cuba va a contribuir a la democratización de Venezuela, es normal reunirse en Oslo en el completo hermetismo y opacidad, y esto cuenta como errores del gobierno de Juan Guaidó, yo diría. Y entonces se va normalizando una situación absolutamente irregular, una dictadura que de pronto estaba de salida y ha tomado visos de estabilidad, rasgos de estabilidad en las últimas semanas. Estaba de salida y de pronto toma visos de estabilidad. ¿Así ves la situación del régimen de Maduro en este momento? Desafortunadamente, y a pesar de los venezolanos, yo te diría que sí, porque, Naciones Unidas, ACNUR, informó las últimas cifras, sí. Algunos ya dicen que en realidad son más elevadas, pero en fin, eso ya se sabía, 1.300.000 en Colombia y así sucesivamente en los países de la región. Pero al mismo tiempo los venezolanos no tienen el estatus de refugiados, que es fundamental, porque el estatus de refugiado otorga acceso a documentación, otorga acceso a pasaporte de Naciones Unidas de refugiados y también otorga acceso a recursos internacionales para ayudar a paliar esta dramática crisis. Y entonces, normaliza un éxodo al no darle el estatus, la categoría que debería, que es de refugiados, por las razones recién expuestas. Normaliza esto el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto, que continúa hablando de elecciones libres, pero no llega a decir que no se pueden organizar con Maduro en el poder, no serán libres si las organiza Maduro. Y dicho sea de paso, Maduro continúa anunciando elecciones parlamentarias anticipadas y veremos qué pasa con eso también. Normaliza este horror la Cancillería de Canadá reuniéndose con la Cancillería de Cuba, diciendo que en 2 veces, en 2 semanas además, y anunciando que Cuba tendrá un rol fundamental en la transición democrática venezolana. Es imposible de imaginar, siendo Cuba que ha sostenido todos estos años a este régimen al cual ha expoliado por petróleo, al cual le ha provisto de inteligencia, asesores militares,
control de documentación, control de aeropuertos. Es difícil imaginar que Cuba esté propiciando un cambio de gobierno en Venezuela hoy. Es difícil imaginar... Sí. Es difícil imaginar, además, que quien no ha permitido la democracia en su propio territorio pueda propiciarla en otro. Exacto. Cuba jamás ha propiciado democracia en ninguna parte del mundo. Y por supuesto, ni en Cuba, ¿no? Empezando por ni en Cuba. Y también las conversaciones de Oslo son una manera de normalizar este horror, porque bueno, ahí hay diputados y la realidad es que el vicepresidente de la Asamblea Nacional está desaparecido, no se sabe si está vivo, no se sabe su estado de salud, y los diputados conversan con los torturadores, con los secuestradores, y no queda claro si le han exigido al menos, bueno, que libere al diputado Zambrano, de quien estamos hablando. Entonces todo esto digamos que termina normalizando una situación absolutamente... Sí. No, te interrumpía por lo de Oslo, porque decía Guaidó hace unos días atrás, a ver, hubo un contacto primero, pero no han vuelto a sentarse. Y cuando hace unos días se dijo que iba a haber un segundo encuentro, él lo negó, dijo que no, que hasta tanto, que si veían un segundo encuentro era porque estaban más cerca del cese de la usurpación. Eso es por lo menos lo que se ha hecho público. Bueno, que le exija a la Cancillería de Noruega una aclaración, porque la Cancillería de Noruega anunció la realización de ese segundo encuentro, ¿verdad? Entonces, es necesario que Guaidó, como presidente encargado, exija a esa Cancillería una aclaración correspondiente, pero no ha sucedido. Entonces, todo esto deja un manto de oscuridad, además, de opacidad en esta negociación o diálogo o mediación, lo que se llame, que es la opacidad natural del régimen de Maduro, y que la Asamblea Nacional se hace un flaco favor a sí misma haciéndose parte de esa opacidad. Lo que tiene a su favor Juan Guaidó y la dirigencia democrática de Venezuela es la transparencia. Esto es lo que hizo de Guaidó una figura carismática, esa transparencia, esa frescura, ese decirle la verdad al venezolano. Y ahora hay dudas de que esté diciendo la verdad, si se presta a estos manejos. Entonces todo esto termina normalizando este régimen de horrores, este régimen donde los venezolanos emigran por comida, emigran por medicina, donde en Venezuela reina los colectivos paramilitares, parapoliciales, y el ELN, y la minería ilegal, y el contrabando, y donde reina la ilegalidad, donde reinan los ilícitos. Y entonces, bueno, la comunidad internacional, que ha estado a tono con esto en buena parte de los últimos 90, 120 días, desde la asunción de Juan Guaidó como presidente encargado, bueno, ahora donde uno mira, uno encuentra una situación, por cierto, inexplicable, ¿no? Es inexplicable que Canadá esté diciendo, y me pregunto las razones que Canadá esté diciendo, no una vez, sino dos, y en dos encuentros consecutivos entre los cancilleres, que Cuba va a ser el país que va a ayudar en la transformación democrática de Venezuela, lo cual es impensable, inimaginable, es un engaño. Y me pregunto por qué, y no sabemos por qué, porque no ha dicho por qué. Sí, bueno, no los preguntamos mucho. Ahora, ¿crees, Héctor, que hay un paso hacia atrás en ese apoyo que ha dado la comunidad internacional a Venezuela, más allá de Canadá? No lo sé. A veces pienso que sí, a veces pienso que la comunidad internacional está confundida, lo cual tiene cierta lógica, que estén confundidos en función de lo que está ocurriendo en Oslo, por ejemplo. Sí. En función de aquella desafortunada experiencia del 30 de abril, ¿verdad? Además. Entonces, Diego Arria dijo el otro día,
Juan Guaidó no es presidente, es un gobierno de 4 presidentes, ¿verdad? Es un gobierno colegiado. Esa no es la idea. La idea era que Juan Guaidó era el presidente encargado y entonces, bueno, hay decisiones que se están tomando de manera colectiva y además de manera opaca, para peor. Entonces, la comunidad internacional está confundida tal vez frente a eso. Por el otro lado, la comunidad internacional no tiene opción en relación a los refugiados venezolanos. Y quiero subrayar el término, refugiados, eso es lo que son. Y espero que Naciones Unidas se ponga a tono con esa realidad, ¿no? Y deje los eufemismos, porque habla de migrantes, desplazados, para evitar el término refugiados que tiene connotaciones legales muy específicas en el derecho internacional. ¿Pero por qué? ¿Por qué insiste? Por otro lado, de vuelta, ¿no? ¿Por qué insiste en negar la condición de refugiados? Es decir, hablan de 4 millones, importante esto, Héctor, hablan de 4 millones desde el 2015. Ayer yo entrevisté 4 millones desde el 2015 hasta ahora y decía el director de Migración Colombia que en los últimos, digamos, en los últimos días hay que aumentar esa cifra, por ejemplo, en relación a Colombia, ya no serían 1.300.000, esto sin contar el subregistro. Pero si ampliamos el espectro más allá del 2015, ¿de cuánto hablamos? Es allí donde gente habla ya de 6 millones y algo. Hombre, esto es más del 10% de la población. Sí. Bueno, aún 4 millones es el 12-13% de la población, ¿verdad? Y además que son 5.000 venezolanos por día que están emigrando. Y ahora han abierto la frontera porque tienen ahí es una válvula de escape, tienen la presión de los venezolanos que quieren cruzar la frontera y no pueden, y tienen que pagarle a los del ELN para poder cruzar por las trochas, ¿verdad? Y que ahora han abierto la frontera para permitir una válvula de escape para que esa cifra continúe aumentando, porque va a continuar aumentando entonces, a partir de ahora. Y eso para Colombia no puede, confundida o no, Colombia no puede ignorar ni un minuto esta situación, esta realidad. Bueno, no puede ignorarla porque además está impactando en su economía. Había una polémica hace unos días entre por cifras de crecimiento económico. El Banco Central decía que el crecimiento se había estancado, el gobierno defiende que no es así y yo creo que no es así, es decir, ha crecido o ha mantenido cifras aguantando el impacto de un éxodo como el venezolano, que puede desestabilizar cualquier economía. Tal cual. Y aún... Definitivamente, esa es la realidad. Ha continuado creciendo a pesar de destinar el equivalente a 4 puntos del producto para atender esta crisis de refugiados. Exactamente. Claro. Ahora, si la comunidad internacional, Héctor, piensas que puede confundirse, también se confunde uno con posiciones como las del Grupo de Lima. Es decir, si ha habido apoyo a Venezuela, ¿por qué han tardado en decidir sanciones en la región como las que ha aplicado Estados Unidos? Eso es algo que a ratos no se puede entender. No se puede entender. Quiero señalar algo que ocurrió ayer, antes de ayer. El gobierno de Argentina ha impuesto la prohibición de entrada a una enorme cantidad de funcionarios del régimen, incluyendo a todos los miembros de la Asamblea Constituyente. No pueden ingresar a Argentina. Bueno, es una buena medida. Claro. Los demás países deberían imitarla. Eso para empezar. Esto además de sanciones económicas, sanciones a los familiares de los funcionarios corruptos y violadores de derechos humanos, que muchos viven en países del extranjero con dineros mal habidos, además. Claro, pero ¿cómo explicar, por ejemplo, que Estados Unidos tome este tipo de medidas? Qué bueno que Argentina lo hizo ahora, pero ¿cómo explicar, por ejemplo, que no las tome Perú cuando toma medidas como exigir la visa humanitaria a los venezolanos a partir de los próximos días?
Y bueno, esa es una pregunta para el presidente de Perú, para el canciller de Perú. ¿Por qué? Panamá impuso sanciones, debemos recordar, Panamá también impuso sanciones a funcionarios, a individuos, en consonancia con sanciones a individuos que impuso Estados Unidos y Canadá y Europa en su momento. Pero sanciones económicas a individuos, el único que los ha hecho es Panamá, no Argentina tampoco. Y ojalá Argentina vaya en esa dirección porque esta medida ha sido muy bienvenida, muy celebrada, muy elogiada en la escena internacional. Héctor, ¿por qué, y cerramos con esto, por qué no hay unanimidad? Es decir, se le reclama a la oposición venezolana no tener unanimidad en el criterio, no tener unidad en una línea de acción, no tener unidad en decisiones. Pero tampoco la tiene la comunidad internacional, ni siquiera los países de la región. Es muy cierto, pero también es cierto que especialmente con el episodio del 30 de abril y el puente y este golpe o sublevación en camino que no ocurrió, también es cierto que la oposición venezolana se divide porque esa fue una decisión de vuelta tomada en la opacidad y el hermetismo. Y en ese escenario la Asamblea Nacional y los partidos políticos democráticos de Venezuela siempre pierden. En ese escenario siempre pierden, porque esa es la narrativa y la gramática del régimen. Y ahí van a caer siempre en las trampas del régimen si se manejan con ese hermetismo. Y así sucedió el 30 de abril, y así sucede Oslo también. Y entonces, usando la gramática del régimen, van a perder. Y eso divide, y esa es la división que se les reprocha, y eso también paraliza a la comunidad internacional. Eso también es cierto. Siempre que conversamos me quedo con alguna frase tuya. Y por más que sea una frase dura o quizás desesperanzadora, la tarde de hoy me quiero quedar con esa frase, wow, esa que dijiste que hablamos de una dictadura que estaba de salida y de pronto toma visos de estabilidad. Quizás no sea una frase para mantener la esperanza, pero es una frase real. Y con esa frase me quiero despedir hoy. Como siempre, Héctor, gracias de verdad por estar con nosotros en NTN 24. Gracias a ustedes. Gracias, Idania. Hasta pronto. Hasta pronto. 6:27 minutos, hora costa este en los Estados Unidos, hora Venezuela. Continuamos con más información. Más de 10.000 empresas industriales han cerrado desde que llegó la llamada Revolución Bolivariana en 1999. Juan Pablo Olalquiaga, presidente de la Confederación de Industriales de Venezuela con Industria, señaló que lo único que puede detener la caída en la productividad es la salida de Maduro. Este es un informe de Oliver Fernández en Caracas. De las 2.000 empresas que quedaban en Venezuela a principios de este año 2019, unas 300 dejaron de producir. El resto está funcionando a 18% de su capacidad, lo que indica que el parque industrial del país está en la quiebra. Ahí hay unas empresas que están trabajando por debajo del 10. El sector, de fabricación de medicinas ha tenido unos impactos increíbles, ¿verdad? Hay mucho menos. Acuérdate que se retiraron gran parte de los laboratorios internacionales y lo que es fabricación de medicinas por parte de los laboratorios nacionales con muchísimas dificultades. Todos los sectores han tenido enormes dificultades. El sector metalmecánico, por ejemplo, bueno, ¿con qué acero? ¿Okay? Sisidor, que producía 5 millones de toneladas métricas, está básicamente parado. Lo que motiva a estas 2.000 empresas permanecer en el país es un acto de fe que se traduce en un cambio político que logre reimpulsar el parque industrial venezolano. Lo que motiva a que los empresarios permanezcan en este momento en Venezuela es la fe en que se produzca el cambio político. El gran grueso de las ensambladoras de vehículos están paradas. Ahí entiendo, Toyota es una de las pocas que no está parada, ¿verdad? Ahora, produce básicamente sobre la venta que va teniendo, y va teniendo muy poca venta. ¿Qué la induce a mantenerse? El acto de fe de que viene el cambio político.
El ciudadano común cree que lo que ocurre con las empresas en Venezuela no es más que el reflejo del deterioro del país. La corrupción, la persecución y las malas políticas de la denominada revolución bolivariana han hecho que los empresarios no crean en Venezuela. La catástrofe. O sea, realmente nosotros como país estamos sufriendo una crisis increíble que el cierre de esa empresa es solo el reflejo es una parte de lo que estamos viviendo. Eso implica desempleo y un montón de problemas, aparte de lo evidente. Bueno, el que no vea a qué se debe es porque no quiere mirar. No quiero entrar en detalles. Bueno, es grave, ¿no? Pero realmente, bueno, tengo fe de que Venezuela se levante. Según Conindustria, para recuperar la economía y el parque industrial deberán pasar aproximadamente 15 años. Y en ese periodo se debe garantizar la seguridad jurídica de los empresarios. Si nosotros tuviéramos la media de Colombia, con la cual pudiéramos pasar unas 30.000 empresas industriales, estamos estimando que con eso se podrían generar exportaciones no tradicionales por el orden de los 10.000 millones de dólares, lo cual sería extraordinario. Porque eso significa que no solamente exportas 10.000 millones, sino que estás produciendo mucho para satisfacción de necesidades locales, con lo cual tu necesidad de divisas para importar disminuye, ¿no? Entonces, ahora, ¿en cuánto tiempo se construye eso? En unos 15 años. Mientras cierran las empresas, aumenta la diáspora y crece el desempleo. Y la calidad de vida de los venezolanos se sigue deteriorando. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Gracias a Oliver por la información. Quiero saludar a Víctor Maldonado, director de CEDICE, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Víctor, bienvenido. Gracias como siempre por acompañarnos. Gracias, millones de gracias por estar de nuevo contigo y con tu audiencia en toda América. Caramba, normalmente buscamos de dónde aferrarnos, ¿no? Para construir esperanza, pero hace unos minutos tenía a Héctor Chamis conmigo y despedí la entrevista con una frase que él decía: hablamos de una dictadura que estaba de salida y de pronto toma visos de estabilidad. Y cuando oigo el reporte de Oliver, con el presidente de Conindustria, que dice que para recuperar el parque industrial y la economía hace falta un acto de fe, me pregunto, ¿dónde estamos, Víctor? Bueno, mira, yo coincido totalmente con el diagnóstico de Héctor Chamis y también, por supuesto, coincido con lo que tú planteas, con la necesidad de aferrarnos de alguna manera a algún hilito de esperanza. Lo primero que podemos decir al respecto es: al régimen le está yendo muy mal, a pesar de que gana un día tras otro, porque las condiciones de la realidad venezolana no lo acompañan y le permiten tener visión de futuro. Un país sin moneda, sin producción, sin comercio, sin servicios, sin infraestructura de servicios públicos, un país al que se le explotan un día sí y otro no una refinería, un país en el que, a pesar de la debacle y la escasez, siguen los traficantes de gasolina pasando por la frontera colombo-venezolana para hacer sus buenos negocios, un país que en manos del régimen es insostenible. Lo segundo es que a mí me parece que no es suficiente con que salga Maduro, porque es capaz de que sale Nicolás y entra Diosdado, o Héctor, o Antonio, o Vladimir. No. De lo que se trata es de salir de un sistema de saqueo sistemático que ha provocado la mayor fuga de talento de nuestro país, 4 millones de personas, el mayor empobrecimiento, la mayor violencia y un tratamiento de indiferencia criminal que coloca a los que vivimos en Caracas, a los que padecemos esta crisis en vivo y en directo, en situaciones a veces absolutamente insoportables. Entonces, claro, Idania, es efectivamente cierto que nosotros vimos la turbulencia de las expectativas, que hace 4 meses creíamos que esto era para allá y que, por supuesto, que hemos visto los últimos 120 días que es necesaria mucha más claridad, mucha más persistencia, mucha menos duda, mucha más inteligencia estratégica y bueno, de alguna manera eso también es una ganancia, el saber lo que no tenemos y lo que no hemos hecho bien en adelante nos impulsa para hacerlo mejor. Claro, lo que pasa es que cuando
cuando uno oye un análisis como el que tú acabas de hacer, cuando escucha una descripción como la que tú acabas de hacer de Venezuela, la pregunta es, ¿cómo se sostiene un régimen en esas condiciones que tú acabas de describir? Bueno, ganando un día tras otro. Y en eso ellos son muy eficaces. ¿Cómo se gana un día tras otro? Por ejemplo, cada vez que esto comienza a hacer crisis a punto de resolverse, entonces salen y van y negocian en Noruega, en República Dominicana o en Caracas, en donde sea. Baja la presión, la gente recompone sus expectativas, espera que este camino sí les resuelva y bueno, esa es la forma como se gana un día tras otro. Por eso, esto que es un problema político debe tener una solución política fundada sobre todo en mucha más claridad estratégica. Y yo entiendo, digamos, que los venezolanos nos tengamos que aferrar a cualquier hilo de esperanza, a cualquier oportunidad para salir de esto rápido y bien. Pero mientras no hagamos lo que tenemos que hacer, mientras no organicemos la solicitud de ayuda que necesitamos, porque solo no podemos, mientras estemos debatiendo sobre el sexo de los ángeles, sobre si es o no viable, sobre si nos van a ayudar o no, bueno, pasa lo que dice Héctor Chávez, los demás pierden contacto con la situación venezolana, reestructuran sus agendas y se ocupan de otras cosas. Ahora, la política va por un lado y la realidad del venezolano de a pie va por otra. El deterioro de la calidad de vida es acelerado, por una parte, y el costo de la vida ni hablemos. Es decir, cómo existe la forma de paliar la situación, por lo menos, es decir, ¿qué tienen los venezolanos por delante? Hambre, necesidad, ¿eso es lo que hay? Mira, Idania, es mucho peor. El 80 o 90% de los venezolanos vive una situación infernal porque hay que ver lo que significa vivir sin moneda, sin electricidad, sin otros servicios públicos, sin empleo y sin poder agendar el día siguiente, porque si tú, como pasa en Maracaibo, no tienes luz, no tienes agua, no tienes efectivo, no tienes cómo moverte, no tienes a dónde ir, la gente se muere de hambre y tú lo sabes, Idania, porque eres una venezolana preocupada y al tanto de lo que está ocurriendo. Ha ocurrido algo insólito. Desde Caracas buscar de emergencia a familiares en Maracaibo o abrirles un espacio en la casa a gente que vive allá porque de un día para otro se pueden morir de hambre. Entonces, claro, uno puede creer que es que los venezolanos pasaron cómodamente del bolívar inexistente al dólar con inflación, pero eso solo para una pequeña porción de la realidad. Los demás están sufriendo muchísimo y están esperando, por tanto, que los tiempos de la política se parezcan a sus tiempos de urgencia, al sentido de urgencia, porque es que de un día para otro se mueren o padecen tanta penalidad que hacen que sea inútil seguir luchando por el país. No es casual, Idania. 4 millones de venezolanos se fueron del país porque no tienen ni fe en el régimen ni confianza en que los que están dirigiendo la oposición lo pueden hacer bien y rápido. Y eso es trágico, Idania, sí. Porque al final, digamos, eso también va a favor del régimen. Se van, se pierde presión, se administra con los que quedan, que están en muy malas condiciones, y bueno, ellos, como te digo, van ganando tiempo. Lamentablemente, pareciera esa ser la realidad. Víctor, como siempre, gracias por compartir estos minutos con nosotros. Un abrazo, Idania, lo mejor para ti y muchos saludos a todos tus oyentes y tu audiencia. Saludos. Vale, gracias por acompañarnos. Y ya para cerrar esta parte del programa, la Patilla cumple sus primeros 9 años. En medio de la arremetida del régimen en Venezuela, el portal de noticias celebra su 9º aniversario. Recientemente, el más feroz de los ataques del chavismo a través del Tribunal Supremo de Justicia fue la imposición de una multa de unos $5 millones en favor del presidente de la cuestionada Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello. Sin embargo, la Patilla continúa allí, firme, informando a los venezolanos fuera y dentro del país. 9 años, ojalá sean 9 años más lo que tenga el portal La Patilla por delante.
Vamos a la pausa rápidamente, no sin antes invitarlos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube. Allí lo tienen en pantalla, www.youtube.com/NTN24. Nuestras entrevistas, reportajes y la señal en vivo de nuestro canal. Conéctate a la información, conéctate a NTN24 a través de su canal en YouTube. Vamos al corte, regresamos con Ciencia, Salud y Tecnología. Hoy fue entregada la lista de las empresas más poderosas e importantes del planeta. Amazon es la número 1. Venimos con más. Hoy se ha conocido el ranking de las empresas más valiosas y poderosas del mundo. Amazon supera a Apple y también a Google y se convierte en la número 1 del listado anunciado por la consultora Kantar y el grupo WPP. La compañía líder en comercio electrónico y servicio de computación en la nube, fundada por Jeff Bezos, incrementó el valor de su marca alcanzando $315.505 millones en 2019. En el segundo y tercer lugar figuran Apple con un valor de $309.527 millones y Google, principal subsidiaria de la multinacional estadounidense Alphabet Inc., con $309.000 millones. En este listado aparecen también Microsoft, Facebook, Alibaba, AT&T, IBM, Uber, Dell Technology, Xbox, entre otras compañías de tecnología. Quiero saludar a nuestro próximo invitado, Samir Estefan, experto en tecnología, finanzas y cofundador del portal TechCetera.co. Samir, bienvenido, gracias por acompañarnos estos minutos. Y Dania, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todos los televidentes. Gracias por estar aquí. ¿A qué se debe el que Amazon esté liderando este ranking de las 100 marcas más valiosas en el mundo? Es un cambio muy interesante en la lista de las marcas más interesantes, porque si miran, no solo sobrepasa los $315.000 millones, sino que creció 52%. Un valor, digamos, muchísimo más alto que lo que crecieron número 1 y número 2 de la misma lista Apple y Google, que crecieron 2 y 3%. Y la razón principal por la que parece que el equipo de WPP Kantar hace esta valoración tiene que ver con cómo Amazon ha diversificado su portafolio y ha creado de verdad una plataforma y un ecosistema en el cual puede tocar a los clientes en diferentes etapas, en diferentes momentos y con diferentes productos y servicios, todos los cuales parecen además tener unos niveles altos de satisfacción de clientes. Vemos, Samir, que las compañías tecnológicas tienen una fuerte presencia en este listado, por no decir que copan la mayor parte de los espacios. Yo creo que hay una explicación relativamente sencilla y es derivado de dos fenómenos importantes que hemos visto a lo largo de este siglo. La primera es algo que hemos llamado la democratización de la tecnología, y es como la tecnología dejó de ser algo de un grupo muy específico de personas para tocarnos a todos en nuestro diario vivir. Y la segunda tiene que ver con la revolución móvil, la revolución de los smartphones, que pusieron en las manos de cualquier persona del mundo el Internet, que pusieron en la mano de cualquier persona del mundo la posibilidad de comprar, que pusieron en la mano de cualquier persona del mundo la posibilidad de opinar y de estar conectado. Ahora, Samir, ¿por qué Amazon sobrepasa o desbanca a los gigantes de la tecnología, Apple, Google? Más aún, ya mencionaste el portafolio de Amazon, pero hay que tener en cuenta que este último, Google sobre todo, también tiene un portafolio completo de servicios para el usuario que incluso incluye servicios de la nube. Esa es una muy buena pregunta y creo que la respuesta está en parte de lo que dijiste ahorita, y es: Google lo tiene todo, pero en realidad Google lo tiene todo digital, ¿sí? Y si uno mira a Amazon, Amazon lo tiene todo en digital, pero también lo tiene en físico. Para un número muy importante de usuarios en el mundo, Amazon es su supermercado, es su tienda. Para un número muy importante de compañías en el mundo con las que todos interactuamos, Amazon es su internet, digamos, la base sobre la cual ofrecen sus servicios en la nube.
Amazon es uno de los pioneros más importantes del mundo en el tema de automatización. Si ustedes miran los niveles de productividad que se han logrado en las bodegas, ha llevado a que no solo, digamos, invierta cada vez más en robots, sino que esa productividad está generando que contrate más gente, abra nuevas operaciones, incursione en nuevos negocios. Tan solo este año ha hecho inversiones en plataformas, por ejemplo, de farmacias en línea, con la cual puede complementar muy bien su producto, pero además en modelos de carros autónomos, en modelos de delivery, como digamos en Estados Unidos, Deliveroo en Europa, que sería el equivalente a lo que uno ve, por ejemplo, en Rappi asociado al tema de América Latina. Y claramente detrás de eso hay toda una idea de tener al cliente capturado y ofrecerle todo, incluso servicios financieros, para que la persona nunca tenga que salir del ecosistema de Amazon. Samir, una última pregunta. ¿La actual guerra comercial entre Estados Unidos y China podría afectar e impactar a Amazon en algún momento? Amazon ha estado en la mira de las autoridades, digamos, por el impacto que ha tenido en el mundo real del retail dentro de Estados Unidos. Ha estado en el huracán, aunque no tan fuerte, derivado de algunas de las soluciones de reconocimiento facial que ofrecen y que le estaban ofreciendo a algunos departamentos de seguridad, policía en los Estados Unidos. Yo creería que cuando se habla de este desmembramiento de los Big Tech y de ponerle, digamos, un poco de control a las grandes compañías tecnológicas de Estados Unidos, Amazon va a estar en esa lista y va a tener que encontrar cómo juega para que no lo pongan en la misma categoría de un Facebook, pero también para que entiendan el impacto real que tiene sobre la economía física. Y es que más allá de lo que puede pasar en el mundo digital, el impacto de Amazon en los centros comerciales en Estados Unidos, en los retailers tradicionales de Estados Unidos, ha sido muy, muy grande. Entonces yo creo que sí, yo creo que Amazon va a estar en esa lista posiblemente de las compañías que se vean controladas, afectadas, etcétera, etcétera, no solo por el problema con China, sino por la propia discusión interna en Estados Unidos del control a las grandes compañías tecnológicas. Samir Estefan, cofundador del portal techcetera.co. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buena tarde. Rápidamente, con esto vamos al corte. Ya volvemos. Llegamos al final de la tarde de hoy. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, también en Instagram, que es otra de las plataformas que tenemos para encontrarnos. Yo les espero mañana, como siempre, a la misma hora, para debatir, analizar, compartir la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.